Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como cada jueves, aquí estamos presentando este programa de charlas profundas que comenzamos desde el mes de mayo. Y pues aquí estamos, Alma, Aldana, nos visita Esther Corona con nosotros, que es todo un ícono, es la pionera en la sexualidad, en todo lo que es la sexología. Y bueno, pues aquí está también acompañándonos Osmar. Te saludamos, Osmar, con cariño. Gracias por estar aquí también presente apoyándonos en este proyecto. La maestra Esther nos va a hablar el día de hoy de la sexología mexicana, su impacto internacional, una visión personal a través del tiempo y de la geografía. Entonces, pues, maestra, le damos la bienvenida. Maestra Esther, te damos la bienvenida. Gracias Gracias. por estar aquí. Gracias, Esther. Un abrazo, es un honor tenerte. Y bueno, Claudia me invitó a este programa al principio y ahora se convirtió en un programa de hacer honor a la gente, especialmente mujeres, en este caso, en este día. Tú que iniciaste la sexología en este país, entonces es para nosotros un gran honor tenerte, de verdad, y con nuestros escuchas. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Esther. Gracias, Mel. Y pues vamos presentando un poquito de la trayectoria de la maestra Esther, que bueno, para empezar decimos maestra porque es quien deja huella y ella ha hecho bastantes aportaciones a todo lo que es la sexología mundial, no solamente en México. Ha trabajado en educación sexual, salud reproductiva y de género durante más de 50 años. Fundadora y presidenta de la Asociación Mexicana para la Educación Sexual AMES 1972, primera ONG en el área en México e institución pionera en América Latina. Es expresidenta del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Educación en Sexualidad, primera vicepresidenta de la Federación Mexicana de Sexología y Educación Sexual, FEMES, presidenta de la Federación Latinoamericana de Sexología y Asociaciones de Educación Sexual, FLASES, durante 1998 al 2002. Actualmente es vicepresidenta de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, WAS, es consultora independiente internacional y trabaja con varias organizaciones del Sistema de Naciones Unidas y otras instituciones internacionales. Entonces, como pueden ver, pues todo un ícono. Muchas gracias, maestra, por estar aquí, por compartirnos este tema tan interesante y llevarnos a todo un recorrido acerca de lo que es la sexología mexicana y el impacto que está teniendo también a nivel internacional. Gracias. Buenas noches, pues me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y agradezco mucho a Claudia y Alma esta invitación en estos jueves que representan pues un esfuerzo yo creo muy loable porque es un esfuerzo continuado, cosa que es bastante difícil mantener durante en general y más durante estas épocas, pero que sin embargo pues gracias a la tecnología nos ofrecen la posibilidad de compartir, de conectarnos, etcétera. Es decir, se han cerrado algunas puertas, pero también se han abierto otras. Entonces, esto lo hace muy rico. Las felicito por esa iniciativa y por la posibilidad de presentar a las experiencias de algunas personas. Y en ese sentido, hoy quiero hablarles un poco de ¿qué ha pasado en este país con respecto a los estudios de sexualidad, a las investigaciones, a lo que se denomina sexología, a la educación integral de la sexualidad, etcétera, en un trayecto de más de 50 años, que es el que yo tengo de haber ya prácticamente casi 60 de estar trabajando en esta temática? Entonces, he preparado una presentación para hacer la cuestión más ágil y después pues pueden hacerme preguntas o pueden, con mucho gusto, puedo responder muchas de las cosas que voy a presentar. Entonces, voy a compartir mi pantalla.
He titulado a esta presentación La sexología mexicana, su impacto internacional, pero también quiero dejar muy claro que es una visión personal mía a través del tiempo y la geografía. Y que desde ahora pido una disculpa porque hay mucha gente a la que no voy a poder mencionar en aras del tiempo. Es decir, voy a ir tal vez a los aspectos más globales, pero espero que también ustedes puedan ver a través de algunas de las fotografías que voy a presentar o algunos de las ilustraciones, puedan tener una idea de quiénes son los personajes que han estado presentes a lo largo de todo este tiempo. Es decir, de un momento en que prácticamente yo era la única hasta ahora que tenemos, como voy a comentar, un conglomerado muy activo y realmente se ha hecho un esfuerzo muy grande en este terreno. Entonces, me voy a permitir, primero que nada, a mí siempre me gusta empezar como diciendo de qué vamos a hablar, porque en nuestro terreno, y sobre todo hasta fechas muy recientes, cada quien llamaba lo que quisiera a lo que quería. ¿Qué es sexualidad? Todo. Todo y nada, pues bueno, es decir, hasta, hasta el año de 2000, del 2000 y luego el 2002 nos pusimos de acuerdo en una definición, siempre respetando la idea que una definición es esa. Una definición es un acuerdo que tenemos varias personas respecto a lo que estamos hablando, es decir, es una apuesta en común. No es la verdad, porque la verdad como tal en este terreno no existe. Es decir, estamos definiendo algo, estamos delimitándolo y por lo tanto es precisamente lo que yo llamo eso, un acuerdo. Llamamos mesa a algo que tiene un sobre y 4 patas, o más o menos patas, etcétera. Pero todos más o menos tenemos una idea similar. Pero, es decir, esta cuestión de las definiciones va desde Shakespeare, que en Romeo y Julieta decía, una rosa, por cualquier nombre que le des, tiene un aroma maravilloso y dulce. Mientras que, sin embargo, también otros autores han dicho, no, hay que especificar porque esto de decir, es decir, tenemos que dar los límites. Y en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud, que en este momento yo soy vicepresidenta, ya en el 2007, en unas definición de especialidades profesionales, dijo que la sexología es un término genérico que abarca el estudio científico de todos los aspectos de la sexualidad. Y créanme que esto es bastante debatible. Hay muchas personas que no aceptarían esta definición, pero que para términos de nuestro trabajo y para términos de lo que voy a hablar, esto es de lo que voy a hablar yo. Es decir, me voy a pegar a esta definición. Pero también quiero mencionar la definición que acuñamos primero en Antigua Guatemala y luego en la Organización Mundial de la Salud, un grupo de personas para que cuando hablamos de sexualidad, ¿de qué estamos hablando? Es una dimensión central de la condición humana, incluye al sexo, el género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación emocional y el amor y la reproducción. Se vivencia y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, actividades, prácticas y relaciones interpersonales. La sexualidad es el resultado de culturales, éticos y religiosos espirituales. Esta definición data del 2002 y al ratito voy a hablar un poquito también de cómo fue, cómo nos pusimos de acuerdo y realmente cómo llegamos a acuñarla, que también fue una tarea bastante difícil por los diferentes ámbitos culturales de los que estábamos hablando. Bueno, en fin, en este momento y para fines prácticos,
¿En qué trabajamos en México? Trabajamos en la clínica, hacemos educación, hay personas que trabajan en una parte de la sexología o una parte de lo que se denomina salud reproductiva, es decir, confinándose a esa área, y investigación desde las ciencias sociales, aunque también hay investigación desde las ciencias biomédicas, etcétera. Es decir, antropológicas, etcétera. Derechos sexuales también es parte de lo que ahora trabajamos, prevención de la violencia y la exploración nueva de muchas otras áreas. Cada vez vamos abriendo más campos, pero prácticamente esto es lo que hacemos en este país. Ahora bien, la construcción de esto en un país es un proceso. Y todo este proceso, ¿cuáles son los elementos que lo constituyen? Hay antecedentes, hay influencias, hay actores, hay hitos, hay avances, hay retrocesos, hay coincidencias y hay desencuentros. Y todo esto nos puede llevar tal vez a un impacto que lo que buscamos eventualmente, y eso también es una forma particular de ver la sexología, es a un impacto social. Es decir, a una práctica transformativa. A mi modo de ver, y esto es totalmente personal, si esto no incide en la sociedad, si esto no contribuye a cambios, no contribuye al desarrollo, ni siquiera vale la pena hacerlo. Es decir, la investigación por la investigación es muy importante, pero tiene que tener siempre como ese horizonte de la búsqueda de un impacto y de una transformación social. Ahora bien, en México, ¿cuáles eran los antecedentes? Primero que nada, aquí hubo al cambiar el formato, se desformateó, pero bueno, algunos antecedentes, algunos. ¿Qué pasaba en México antes de que yo regresara de Inglaterra? Yo estuve en Inglaterra un buen tiempo. ¿Qué había? Había una sociedad mexicana de sexología que básicamente era constituida por médicos, con la excepción de que habían aceptado muy amablemente, muy condescendientemente a un antropólogo. Es decir, pero era constituido por ginecólogos, urólogos, básicamente todo este grupo, la mayor parte de psiquiatras, la mayor parte, si no es que todos, yo creo que ya han fallecido. También, por supuesto, hubo una contribución muy importante de las sociedades psicoanalíticas seminales. Fue la época en que regresaron también de estudiar fuera todo el grupo de lo que después se constituyó como la Sociedad Psicoanalítica Mexicana, la asociación, perdón, que venía básicamente de Argentina, con la gente que empezó a trabajar tangencialmente en el área de sexualidad, pero por ejemplo, Santiago Ramírez y en muchos momentos también, por ejemplo, lo que estaba escribiendo Octavio Paz en ese momento, la búsqueda de la identidad mexicana estaba muy, muy relacionada con lo que denominamos sexualidad. Y por supuesto, pues también el grupo de Erich Fromm, los 12 personas, es decir, todas estas personas, y básicamente pensando en el enfoque freudiano, que es un enfoque desde el sexo, desde la sexualidad. Es decir, podríamos hablar mucho de esa vertiente, pero tiene que ser considerada. Este grupo no aportó internacionalmente, es decir, este grupo trajo las experiencias de otros países, pero fue un grupo muy rico, con mucha fuerza y mucha claridad, aunque claro que básicamente no trabajaban. Este grupo que se llamaba Sociedad Mexicana de Sexología trabajaba mucho desde un enfoque médico, muy médico. Se tardaron mucho en aceptar personas que no fueran médicos y se tardaron muchísimo en aceptar mujeres. No había mujeres. Allí prácticamente, es decir, si había mujeres interesadas, nunca las invitaron a participar.
muy comprensiblemente dentro de de ese momento histórico. Esto no era la primera vez que en México se hablaba de educación de la sexualidad, que se hablaba de regulación de la fecundidad, etcétera. Todo esto ya había antecedentes desde las décadas de los 30, hubo congresos feministas, por supuesto, por ahí de los 36, etcétera, todos los grandes movimientos en contra de la educación sexual de ese momento que trató de implantar Narciso Bassols. Pero el contexto de ese momento, ¿cuál era? El contexto de los 60 y 70, que era un concepto que para mí ha sido un contexto central, que tal vez ahora no se ve con la importancia que tuvo. Pero si nosotros le echamos una ojeadita, ¿qué pasó en esa década? Tenemos las revoluciones juveniles en todo el mundo, en Francia, en Estados Unidos, en Berkeley, prácticamente en todo el mundo hubo ese redescubrimiento de la juventud que aquí fue dada por el movimiento del 68, con toda un nuevo cuestionamiento de la sociedad. Y algunos intentos de búsqueda de igualdad entre los sexos, no muy claros, pero en fin. Fue la época en que por primera vez tuvimos anticoncepción segura y eficaz. Es decir, fue la época en que la píldora se hizo una realidad, más otros anticonceptivos también seguros y eficaces. Fue la época en que se crean los movimientos feministas, es decir, que se genera esta nueva segunda ola después de las sufragistas, etcétera, que viene también a cuestionar absolutamente todo el papel que la mujer había jugado hasta entonces, Simone de Beauvoir, Betty Friedan, y muchas otras autoras en todo el mundo. Para la educación integral de la sexualidad, muy importante, se genera todo lo que se denomina el movimiento de educación popular con Pablo Freire. Más adelante, por ahí de los 70s, 80s, etcétera, vienen las primeras conceptualizaciones integrales y primeros programas. Esto se refiere más a educación en los ministerios de educación. Que después vino como algo que fue verdaderamente transformativo también, fue la pandemia del VIH-Sida y los estudios de género. La pandemia de VIH-Sida, ¿por qué? Porque allí, por primera vez, la sexualidad brincó como una realidad que ya no podía ser ignorada. Y yo digo que, bueno, fue una lástima, y no, que tuvimos que entrar, mucha gente tuvo que entrar a estudiar sexualidad y a trabajar en sexualidad, sexología, a través de la enfermedad y la muerte. Y mucho podemos hablar de las similitudes de qué pasó entonces, qué pasa ahora con la nueva pandemia que tiene completamente otro tipo de características. Pero el hecho de que estábamos hablando de un virus que se transmitía básicamente por transmisión sexual hizo poner la lupa sobre el tema. Los estudios de género, antes habíamos estado trabajando mucho en lo que se denominaban roles de género, roles sexuales. Hasta ese momento se empieza a consolidar y a trabajar en lo que llamamos, las personas que empezamos a trabajar en eso fue más o menos alrededor de los 80s hacia los 90s, estudios de género. Y luego hubo una serie de cambios paradigmáticos respecto a la sexualidad, a la reproducción, con tres conferencias muy importantes, una en Viena, la de los derechos humanos, las conferencias de las que acabamos de celebrar, hitos muy importantes que son la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo que se dio en Cairo en 94 y es decir, este año debíamos de haber celebrado y no pudimos hacerlo, en 1995 la conferencia de Beijing, los 25 años de la conferencia de Beijing, que fue la cuarta conferencia de la mujer. Cambios muy importantes y paradigmáticos. Bueno, como decía yo, ¿cuáles son esos factores, interacciones e influencias? En esa época se genera, particularmente en el área de la sexualidad, aunque también en la sexología,
hay mucha actividad en América Latina y yo con un grupo de personas que están aquí arriba, Odette Alarcón, en Guatemala, la gran pionera de educación integral de la sexualidad, Cecilia Cardinal en Colombia, que luego fue prácticamente la que generó todo el movimiento latinoamericano, Paula Peláez en Chile, Celestino Álvarez Lajonchera en Cuba y yo. Muy trágico, todas estas personas, la única que sobrevive soy yo. Por eso a veces me preocupa estar en esta amable compañía, pero desafortunadamente prácticamente todos ya han fallecido. Bueno, en este contexto de cambio, en el 1992 fundamos la Asociación Mexicana de Educación Sexual con fuertes lazos internacionales. ¿Quiénes fueron los fundadores? Los fundadores fuimos, fue Rafael Ruiz Harrell, un maravilloso, espléndido doctor en ciencias jurídicas, pero que sabía, era uno de estos personajes un poco renacentistas, tocaba el piano maravillosamente y además le entró a las investigaciones en sexología y en sexualidad de una manera maravillosa. Araceli Otero, que todavía trabaja en la Facultad de Psicología, que venía de trabajar con Piaget directamente en Ginebra. Otro que provino de la Asociación Mexicana Sociedad Mexicana de Sexología, un ginecólogo, Manuel Mateo Escándano, que fue el primer presidente, y nuestra querida Edna Brostein, que nos dejó hace un par de años, que también fue un pilar en este terreno. Entonces, ¿por qué nos fundamos? Porque decidimos que realmente era necesario tener una organización que se enfocara básicamente en educación, pero que trabajó en muchas áreas porque era el momento en que se estaba generando todo este movimiento, y fue el momento en que también empezamos a formar personas que todavía hoy trabajan actualmente que son personas muy prominentes, como ustedes conocen a Marcela Martínez Ruaro, a Eusebio Rubio, a Massín, etcétera, una gran cantidad de personas que trabajan actualmente todavía y muy prominentemente en diferentes campos de la sexualidad. Aquí encontré muy recientemente esta hoja en donde a partir de Naciones Unidas se habla del primer proyecto de educación sexual en México, 76, que Suecia nos financió a través del Consejo Nacional de Población que se acababa de fundar, esta gran iniciativa que tuvo mucho impacto porque tenía, es decir, trabajo con médicos, trabajo con adultos, trabajo en escuelas. Fue la primera vez que se trabajaba en escuelas y que se trabajaba directamente con maestros, ¿no? Y entre los hitos, pues teníamos aquí abajo, tienen el primeritito, el primer curso para maestros de todo México, que fue por ahí del 76, y ahí está el que fue director asignado por la Secretaría de Gobernación para dirigir este proyecto. Luego está un subsecretario de la Secretaría de Educación, porque allí sí hubo una participación directa y estoy yo. Luego también, por supuesto, la participación en las nuevas organizaciones que se crearon, la Asociación Mundial para la Salud Sexual, el Comité Regional de Educación Sexual de América Latina y el Caribe, que yo presidí por varios años. Tuvimos un primer congreso nacional, que realmente no fue nacional, sino era internacional. Como podemos ver aquí está Edna, está Mari Calderone, que fue la gran
pionera de educación integral de la sexualidad en Estados Unidos, el doctor Kosnik, el padre Kosnik, que fue como el que empezó a trabajar mucho dentro de la Iglesia Católica en una forma muy abierta, Cecilia Cardinal, atrás Malú Bruno, en esa época de UNESCO, es la época en que se fundan otras organizaciones como IMESEX, como CORA, que fue fundada por Anna Mary Monroy, AMSAC, y se empiezan a formar también a dar los primeros programas académicos muy incipientes. Hay una capacitación, hay investigación y hay producción de materiales. Encontré esta bella imagen en los medios, donde nuevamente a partir del Congreso, no pueden ver allí, yo estoy allí por ahí escondida, pero nuevamente hay muchas personas que han trabajado muy constantemente, y ahí está Jorge Saldaña en el Canal 11, por ahí del 76, en Los Pininos, imagínense en esa época empezar a plantear toda esta temática dentro de los medios, no era usual. Bueno, nuevos contextos, nuevos autores. En un estudio que hicimos ya en este siglo, vimos cómo fue una época en que se fundaron muchas organizaciones gubernamentales, académicas, muchos activistas relacionados con el VIH, que no trabajaban en sexología, pero que trabajaban tangencialmente. Entonces hacían cursos sobre transmisión sexual, cursos sobre algún aspecto, ¿no? Organizaciones relacionadas con la naciente categoría de género también ahí se dieron, y muchas nuevas instituciones de lo que llamamos segunda generación. Aquí abajo están los años y ustedes verán que la gran época en que se dio, conste que esto es nada más para el siglo XX, fue entre, y muy asociado a la pandemia de VIH, y luego con el impulso y el impacto de las conferencias internacionales. Bueno, en el 94, un hito absolutamente importante, porque fue la simiente de mucho de lo que se trabaja ahora en Cuba. En el 94, en un congreso latinoamericano, pues dio la casualidad, no sé, de que fuimos muchos mexicanos, éramos como 100. Y que en vista de eso, mucho por la iniciativa de Eusebio Rubio, mía, de Oscar Chávez, de una gran cantidad de personas que están ahí presentes, no arriba, no puedo bajarla, pero ahí se pueden reconocer. Por ahí, Alma, estás tú en primera fila, en primera línea, Raúl Miranda, allá atrás, el que fue después nuestro presidente, en fin, un gran conglomerado de personas disímbolas. Decidimos, bueno, si tenemos tantas organizaciones y si tenemos tantas personas trabajando, ¿por qué no hacemos una federación? No una asociación, sino una asociación de federaciones, y ahí nació FEMES. Bueno, luego, esto es más o menos a la misma época que se dio la transformación de los paradigmas con las conferencias que ya mencioné. Ahora, algo muy importante, porque, es decir, uno de los temas que quería yo tratar es cómo hemos impactado los mexicanos a cuestiones internacionales. Por ejemplo, ahora todo el mundo conoce, disculpas, y hablamos de la famosa Declaración de Valencia de Derechos Sexuales, que en realidad no fue en Valencia se formuló, pero se ratificó en Hong Kong en el 97, pero en los dos congresos mundiales de sexología. Pero esa Declaración de Derechos Sexuales salió básicamente del trabajo que hicimos con la Declaración de Principios de FEMES. Es decir, una declaración, creo que la tengo por ahí anotada. No es cuestión de que en este momento entre
en ella, pero que prácticamente como una declaración de principios estaba hablando de los derechos sexuales. Y nosotros en UAS hablamos de derechos sexuales prácticamente antes que ninguna otra organización internacional. Ahora todo el mundo discute, y se discute mucho, si los derechos sexuales existen o no. Hemos hecho una revisión de ello, hay documentos muy importantes. En el 98 hicimos algo muy interesante y muy importante, que fue el Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual de FLASES, que ya se había fundado hace unos años. Y allí estoy con muchas de las personas que estaban trabajando en ese momento. Ahí está una persona que fue nuestro secretario, está Roberto Guadarrama, está Héctor Columba, el primero es Jaime Jasso, allí está también David Barrios, Eusebio, y ahí estoy yo también como Rosa entre muchas espinas. Aunque ya para esa época debo de decir que una de las cuestiones muy importantes que hicimos es que habíamos logrado que en todas nuestras instituciones, en FEMES, en FLASES y en la UAS, se introdujera una cláusula de género. Actualmente todavía es vigente, por la cual en las mesas directivas tiene que haber un balance de géneros. Pero esto ya databa, esto fue más bien una mesa, no me acuerdo sobre qué temática, pero lo más importante es que este congreso fue inaugurado por el secretario de Educación a la sazón, Limón, se llamaba Limón, apellidado Limón, en representación del entonces presidente de la República. Es decir, ya fue muy importante el cómo nos empezamos a enlazar y cómo se convierte también en un asunto político, y también fue presente en este Congreso, cómo resistencias que ya venían de antes empiezan a surgir y empiezan a incrementarse, ¿no? Es decir, Provida, etcétera, ya estaba muy activo en esa época. Pero si ustedes ven arriba, todos los organismos que contribuyeron, además ya está ahí muy fuerte la contribución de Naciones Unidas, en fin. Bueno, uno de los hitos muy importantes, que es lo que decía yo al principio en el sentido de la necesidad de tener definiciones, fue la reconfiguración del lenguaje referente a la sexualidad humana. El que ven allí es Rafael Mazin, que es un médico que precisamente salió de AMES, después vivió unos años en Brasil, trabajó mucho tiempo en organismos internacionales, estuvo en la UNESCO en París y acabó trabajando y siendo un consultor, no consultor, sino un miembro de los senior, de los principales de la Organización Panamericana de la Salud, que es el brazo de la Organización Mundial de la Salud, y en esa calidad fue que nos convocó a muchos, pues realmente fuimos no nada más de América Latina, sino de todo el mundo, para esa primera reconfiguración del lenguaje que se dio en Antigua Guatemala y que después abajo en Ginebra, Suiza, ya fue hecha a través de un trabajo en la Organización Mundial de la Salud, donde surgió la definición de salud sexual también, que son definiciones operacionales, porque todavía el día de hoy no es una definición oficial, a pesar de que ha habido mucho trabajo y hay excelentes trabajos donde se cuestiona. Actualmente a veces se une con derechos, se une con salud sexual reproductiva, etcétera. Habría mucho que trabajar y que preguntarse si esto cómo ha contribuido, pero en realidad ha abierto muchas puertas. Abajo, en verde, es precisamente el informe de esa reunión donde están esas definiciones, que son las definiciones operacionales que nosotros usamos actualmente. Por lo menos, es decir, dentro de internacionalmente. Bueno, después años después, ya cuando estaba
como también como un impacto muy fuerte en términos de esta contribución mexicana, la presidencia, bajo la presidencia de Eusebio, en la UAS hicimos todo un trabajo que se llamó, que unió la Declaración de Derechos Sexuales con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que era, es decir, después se transformaron en los Objetivos de Desarrollo Sustentable de toda la Agenda 2030, pero en ese momento hicimos lo que se denominó Salud Sexual para el Milenio, que también es un documento que ha tenido un fuerte impacto internacional y que, pues yo debo decir que también tuvo una muy fuerte contribución mexicana. Bueno, otro hito muy, muy importante, casi todos recordarán la famosa Declaración Prevenir con Educación del 2008, en donde gracias a la posibilidad que nos dio la Conferencia Mundial de SIDA, de VIH-Sida en ese momento, tuvimos una cosa que fue insólita y que ha sido insólita, que fue la reunión de todos los ministros de toda América Latina y el Caribe o sus representantes, y que generaron esta famosa declaración que fue un gran impulso, por lo menos en América Latina, y que de alguna forma también ha sido replicada, por ejemplo, en África, hay una declaración de Maputo, etcétera, pero esta, digamos, esta unión entre la salud y la educación muy fuerte, y allí hubo contribuciones muy importantes a partir de trabajos clínicos, etcétera. Bueno, también hemos participado en consensos internacionales, este es en el área de educación. En el 2009, en 2010 participamos en las primeras orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad. Pero al mismo tiempo en el área clínica, en el área de investigación, otras personas también estaban haciendo contribuciones en ese terreno. Esas orientaciones técnicas se han renovado. Tenemos nuevas orientaciones técnicas del 2018 en las cuales participamos, lo mismo en educación extraescolar. Esta acaba de ser presentada hace prácticamente menos de un mes. Yo quiero aquí señalar algo muy importante, que se dio el fortalecimiento y la consolidación institucional. Allí anda, por ahí está Osmar, que fue el autor de este mapeo de organismos y organizaciones que trabajan en educación integral de la sexualidad. Pero si ustedes se exploran allí, se van a encontrar con que la mayor parte de las instituciones están trabajando al mismo tiempo en el área clínica, en áreas de investigación de diferentes índoles, y por supuesto en prevención, creación de políticas públicas, etcétera. Entonces ha sido como muy, muy central y muy importante este impacto. ¿Qué hemos hecho? Hemos estado en directivas de organismos internacionales, como decía yo. Abajo, ese es algo que yo creo que también es muy importante, que es cómo se incrementó y consolidó la participación de las mujeres en el área de la sexología. Abajo hay donde si la ampliáramos prácticamente se podrían identificar muchas personas que todos ustedes conocen y que muchas están ahí presentes, que fueron un grupo de sexólogas mexicanas. Por ahí hay otra foto donde tuvimos también una charla o bueno, en aquel momento un panel sobre las sexólogas mexicanas en el Canal 11. Hemos dado consultorías, hemos hecho mucha capacitación prácticamente en todo el mundo, hasta en África y por supuesto en América Latina. Hemos participado mucho en todo lo que genera conocimientos, también lo que genera evidencias. Arriba es la participación en una consulta muy importante que fue la revisión de
la Declaración de Derechos Sexuales, que la tuvimos en 2014, que todos ustedes ya la conocen, que tiene, ahí está Kismodi, que hizo una abogada internacional en derechos humanos, que hizo una espléndida documento en que nos da toda la, digamos, la justificación de por qué los derechos sexuales existen, como los derechos humanos relacionados con la sexualidad, es decir, esa parte que nos faltaba de amarrar, de ligar los derechos sexuales con los derechos humanos y los instrumentos internacionalmente aceptables, ahí está. Hay actualmente pues un montón de nuevas formas de comunicación, esta es una de ellas, que realmente ha sido tremendo. Bueno, hay una proliferación de programas académicos también, pero yo ayer me preguntaba, ¿cuántos? ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Cuál es su calidad? ¿Cuál es su impacto? Es decir, creo que una de las, ahí está un tema por explorar, que se tiene que hacer también una especie de directorio, y no nada más un directorio, sino un directorio comentado con fundamento de todos estos elementos, porque sí hay muchos programas académicos, ahora empiezan a surgir licenciaturas, diplomados y mejor aún, muchos programas académicos de grado, maestrías y doctorados reconocidas, surgidas conjuntamente con instituciones académicas, pero creo que necesitamos un análisis profundo de qué se está haciendo en este terreno. Es decir, creo que yo no pude encontrar ni siquiera un directorio, de decir cuáles, ¿no? Es decir, puedo mencionar lo que hace AMSAC a través de la Universidad Nexium o cuestiones que ha venido haciendo desde hace muchos años la Facultad de Psicología de la UNAM, programas inclusive que también tangencialmente tocan áreas de la sexualidad, como por ejemplo el PUEG, que ya no se denomina PUEG, el programa de estudios de género de la universidad, el Colegio de México a través, es decir, hay una gran cantidad de programas de esta naturaleza y no tenemos, por lo menos déjenme decirles, yo no tengo la información necesaria para decir, de hablar de todo este conglomerado, pero que es el resultado y que también ha sido entrecruzado por muchos de este trabajo, trabajando por fuera con organismos internacionales, trayendo las experiencias y participando globalmente. Bueno, 2019. ¿Qué fue lo que marcó el 2019 como el hito tal vez más importante? Aparte de todo lo que habíamos hecho, pues en el 2019, todo el mundo sabe, hace apenas un año, parece mentira, hicimos el Congreso Mundial, en la segunda vez que lo hacíamos en México, de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, que fue, debo decirlo, un verdadero éxito, un gran hito, todo el mundo lo considera como algo, yo diría que va a quedar tal vez como el último de los grandes congresos presenciales, tal vez. No sé si vamos a regresar a este esquema en donde, que fue maravilloso, que nos pudimos reunir tantas personas de tantos países, y que ahora pues estamos viendo que tenemos que reconfigurar cómo hacemos estas reuniones. Da la casualidad a veces que las nuevas tecnologías nos dan la posibilidad de más presencia, pero sí, pero nos quitan mucho ese intercambio cara a cara que yo considero que sigue siendo muy necesario. No sé hasta cuándo, no sé cómo la pandemia nos está transformando. Bueno, el año de la pandemia. ¿Qué nos ha pasado este año? Pues lo que nos ha pasado es esta proliferación, este boom de comunicación, una comunicación muy específica. Hace rato comentábamos, antes había un seminario cada mes, cada 15 días, ahora hay un seminario cada tercer día.
antes decíamos, vamos a tener una reunión telefónica, pues una tal vez una a la semana o algo así. Ahora son 3 y 4 diarias. Es decir, esto nos ha transformado. Hay mucho trabajo que se está haciendo sobre el impacto que está teniendo COVID sobre la conducta sexual, las prácticas. Hoy en la mañana había un programa sobre el impacto sobre el amor, sobre la educación, en fin. Pero ahí le han entrado en una forma que nos permite mucha información, pero de todo tipo, de todo tipo. Van a encontrar ahí que recorre toda la gama y recorre todos los ámbitos, inclusive todos los signos políticos. Y la derecha también está haciendo su montón de webinars, etcétera, igual, ¿no? Y también deben tener su público bastante, así como nosotros tenemos el nuestro. Entonces ahí yo pegué algunas ideas porque, por ejemplo, se tocan temas como discapacidad, que no es tan usual. Claro, ha surgido mucho y venimos trabajando ya hace tiempo con todos los aspectos de identidad trans y con todos los aspectos que tienen más profundamente que ver con orientación sexual, con intersexo, etcétera, la intersexualidad, educación no se diga. No hay día que no tengamos en el mundo 3 o 4 webinars. Ha habido, acabamos de tener la UAS, acabamos de terminar una serie muy exitosa de grandes estrellas. Aquí mismo tuvimos la presencia, es decir, esta posibilidad de charlas de México y España, pues se da porque la gente no se pudo mover de España y nosotros no tuvimos que movernos de México. Bueno, ¿cuáles son los desafíos, a mi modo de ver, en un futuro que es totalmente incierto? Es decir, me declaro que nos movemos, yo me muevo en un panorama de incertidumbre total. Y cuando me preguntan, ¿va a ser posible tener un congreso presencial a fines del año próximo? No sé. Y en el 2022, no sé. No sé cómo se va a dar todo esto. Todos los días tenemos que repensar cómo hacemos las cosas. Por lo tanto, hay que fortalecer las capacidades tecnológicas, ni hablar. Hay que incrementar y utilizar la construcción de evidencias referentes a los efectos del COVID sobre la sexualidad, y allí abran sexualidad a lo que quieran. Aspectos antropológicos, políticos, religiosos, lo que quieran. Tenemos que redefinir nuestros modos de reunión. Tenemos que ver si que apoyar la vuelta a una vida sexual post, no nada más post, sino con COVID. Parece que esto es, ahora sí que llegó para quedarse y tenemos que navegar. Es decir, así como, es decir, la influenza es ahora una realidad y parece que hay posibilidades, y tarde o temprano, tal y como el VIH sigue presente. Es decir, después de tantos años, no hay una vacuna. En VIH no hay una vacuna. En cambio, ya tenemos vacunas contra COVID. Claro que el impacto es mucho más global, ¿no? Tenemos que apoyar y aprovechar la educación integral de la sexualidad como un instrumento en la vuelta a las aulas, porque allí también todo lo que está sucediendo con nuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes, todavía ni siquiera hemos alcanzado a medir el impacto. Tenemos que construir un mejor modo proactivo para enfrentar la oposición, que esa va a seguir también, es igualito que el virus, ahí va a seguir. La tenemos desde el 36 y todavía vivir aquí. Y vamos a fomentar la inclusividad de nuestras vidas. Esto también ha abierto
un panorama de mucha mayor inclusividad. Y quise terminar con reconocer que la historia nos permite construir el futuro. A veces me da mucha pena, por ejemplo, cuando en Colombia recientemente estuve el año pasado y hablaba yo con gente que está trabajando actualmente en sexología y no conocía los trabajos de Cecilia Cardinal cuando muchas de las cosas que estaban utilizando eran cuestiones que ella había trabajado previamente. Es decir, hay mucho, o por ejemplo, de repente uno busca un material y yo me vengo a encontrar muchas veces que ese material esencialmente ya fue hecho hace 20 años. ¿Por qué tengo que volver a reconstruir? ¿Por qué tengo que tropezarme con la misma piedra otra vez? Y para eso, pues finalmente, la última palabra la tomo de mi gran amigo Jeffrey Wicks, que es uno de los realmente referentes más importantes en el área de del trabajo en sexualidad, que dice que nuestras posibilidades de acción siempre están moldeadas por lo que es históricamente posible y factible. Por eso quise hacer un poco este recorrido a través de la historia para tratar de ver, bueno, cuáles son precisamente esas posibilidades con las que hoy vivimos, cuáles van a ser posibles y cuáles van a ser factibles en el futuro. Y con esto termino. Muchas gracias. Gracias, Esther, por habernos hecho el honor de estar con nosotras en este espacio y con la audiencia, con el tema de la sexología mexicana, su impacto internacional, una visión personal a través del tiempo y la geografía. Vemos si tenemos preguntas de la audiencia y Claudia está coordinando esto. Claro. Aquí Osmar Matsui pregunta cuándo, cómo y por qué le empieza a interesar y se vincula a Esther en la educación sexual y sexología. Muy buena pregunta. Yo me empecé a interesar gracias a un seminario, algo que se llamó seminario, que se hizo en la Facultad de Psicología, el Colegio de Psicología, porque no era facultad, que lo organizó el doctor Alberto Cuevas, hermano de José Luis el pintor, que también recientemente regresaba de haber estudiado en algún lado psiquiatría, etcétera, y se le ocurrió con sus alumnos, que éramos un grupo bastante grande, organizar. Ese seminario tuvo un éxito grandísimo. Todos los que participaban, es decir, como un seminario nos estimularon mucho a participar. Yo empecé a interesarme mucho y a mí me interesan mucho las cosas interdisciplinarias. Me interesa mucho una visión global de la vida. Y entonces en ese momento, que había visiones muy parcializadas, pues a mí me interesó mucho esta situación. Debo decirles dos cosas. Nos corrieron del Colegio de Psicología. Nos echaron. El director de ese momento dijo que allí no, que en sus aulas eso no se podía hacer. Y nos fuimos a la Facultad de Medicina. Y entonces a partir de allí, ya cuando después me voy yo a Inglaterra y trabajo en la Asociación Mundial, es decir, en la Federación Internacional de Planificación Familiar, pues yo me doy cuenta de que no podemos hablar de planificación familiar, de regulación de la fecundidad, sin hablar del hecho sexual, ¿no? Entonces, con todo su profundidad, consecuencias, etcétera. Y entonces, bueno, por ahí se arrancó la carrera. Pero sí debo decir que ese fue es decir, mire, fue de tan importante, fue la primera vez, yo tenía a la sazón, era extremadamente joven, muy joven, y yo, por ejemplo, esa pregunta que nos hacíamos todas las mujeres en ese momento,
bueno, que toda actividad sexual siempre tiene que traer como consecuencia un embarazo o como consecuencia potencial, ¿no? Ni pensar en, digo, ¿qué vamos a hacer? Mejor no hago nada. Y llegó una mujer, que era la doctora Edith Rice Ray, con un vitrolero de este tamaño lleno de pastillas. Era las pastillas anticonceptivas que se estaban experimentando en México por primera vez y que eran un vitrolero lleno de pastillas y que eran bombas de hormonas. Es decir, yo creo que cada una de esas tenía lo que ahora es la dosis para un año. Entonces, esa ruptura, y eso lo hablé hace rato cuando hablé del 68, el hecho de en un momento tener la posibilidad de desligar la actividad sexual, particularmente la actividad coital, de la reproducción, fue como una explosión. Acuérdense que también se habla mucho de la famosa revolución sexual, ¿no? Es decir, la revolución sexual que allí, ese es uno de los grandes hitos de los seres humanos a mi modo de ver, y que además pues nos dio la posibilidad de otra cosa que también ha sido una preocupación mía desde hacía mucho tiempo, que era cuál era el papel de las mujeres en la sociedad, ¿no? Entonces, ya Simone de Beauvoir ya había escrito El segundo sexo, que yo ya había leído porque estaba en la biblioteca de mi padre, tendría unos 10 años, es decir, por supuesto, todavía no trabajaban Masters y Johnson, pero Kinsey sí. Y por ejemplo, los estudios de Kinsey y las primeras ediciones estaban en la biblioteca de mi padre. ¿Por qué? Pues yo no sé, pero los compró y a mí me pareció algo muy interesante de algo que se llamara estudio de la vida sexual de los hombres norteamericanos, estudio de la vida sexual de las mujeres. Y encontrarse, bueno, un montón de tablas que uno en ese momento pues no alcanzaba a entender exactamente de qué se hablaba, pero que tomaban, es decir, que preguntaban por cosas que verdaderamente en ese momento eran de muy poca discusión. Entonces eso fue como yo me empecé a interesar. Es una pregunta de Osmar maravillosa porque yo siempre te la he querido hacer y eso que nos conocemos años. Muchas gracias, Esther, es súper interesante. Esther, te manda saludos Selma, dice que le da mucha felicidad de escucharte, tenerte aquí. A ver, Selma, no sé si puedes reactivar tu audio. Ay, hola Selma. Hola. Pues ahí estaba Selma no sé si bueno, no se podía ver tal vez, pero en varias de esas fotografías, ahí está Selma. Estamos todos mucho más jóvenes, pero ahí estamos. Oye, Esther, yo te preguntaría si se puede ahorita, cuando fuiste a Suecia, esa experiencia me parece que es fundamental. Cuando fui a Suecia, mira, es que mi involucración con Suecia fue a partir de estar yo en Londres trabajando en la Federación Internacional de Planificación Familiar. Empezó a surgir el tema, este tema a partir de intereses de jóvenes, etcétera, y yo fui a muchos pequeños cursos, etcétera, pero en Suecia había un grupo que trabajaba en la Universidad Karolinskaya, también en la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, con una mujer que se llamaba Susana Aurelius, que empezó a pensar en que la visión sueca podía ser trasladada a otros países y fundamentalmente a América Latina. Entonces ella, es decir, yo ya estaba trabajando, yo ya la había conocido a ella, ya trabajaba con ella, ya había estado en mucho contacto, pero ella se lanzó junto con un profesor, que no me acuerdo cuál es el nombre, a todos los países en América Latina a identificar
quién estaba haciendo algo. Y nos juntó a todos en el 69, 70, nos juntó a todos, nos aislaron por allá en un lugar precioso cerca de Estocolmo, y nos quisieron enseñar cómo se hacían las cosas en Suecia, con una gran revolución de todos los latinoamericanos que dijimos, eso está muy bien, pero eso no tiene contexto. Nosotros necesitamos hacer las cosas desde otra perspectiva. Si esto no tiene un fundamento social, como decía yo, si esto no es transformativo, si esto no lleva al desarrollo, es decir, fantástico lo que ustedes están haciendo. Y mire, conocimos a una mujer que había trabajado desde los 30, llevando anticonceptivos, que bueno, en esa época eran condones, a los soldados en Suecia, esquiando, que fue la maravillosa Elise Ottesen-Jensen. Entonces ahí fue muy importante porque ahí nos conocimos todas las personas que después formamos parte de todo el grupo que trabajó en América Latina. Los suecos muy generosamente reconocieron que efectivamente que había una nueva visión de ver la sexualidad. Y para el segundo curso invitaron a Cecilia Cardinal a que lo coordinara ella. Entonces, sí fue, es decir, y además después, a través de esta posibilidad que tuvo el gobierno sueco de auspiciar el primer programa de educación sexual en México, pues tuvimos mucho la oportunidad de varias veces estar en reuniones, en seminarios. Entonces sí fue muy interesante porque les digo, afortunadamente, y ahora ellos han retomado esa visión nuestra, que eso es lo más interesante. Ellos muy generosamente sí se dieron cuenta que esa visión tan un poco cuadrada, ¿no? De lo que ellos venían haciendo desde los 30, no tenía el impacto y la medida social que luego a través de los años nosotros pudimos, es decir, todo el grupo pudo darle. Perdón, me sigo con algo muy importante. Cuando yo entré a AMES, algo que en la sexta o séptima generación, que me encantó y fue una de las cosas que más me amarró. Esa visión latinoamericana, y en eso estás tú primordialmente, de dar una educación sexual contestataria, liberadora y de manera contraria a todas las reglas que existían. Sobre todo la parte contestataria y liberadora fue algo que a mí me prendió desde un principio, y eso es el antecedente a la educación integral en sexualidad. Mira, no sé si se pueda ver, Selma, no sé. Sí, ahí estoy. No sé si se alcance a ver. Con Cecilia. Con Cecilia y un presidente, pero digo, ahí estás. Sí. Es decir, sí, con toda esta interacción con ese grupo, claro, Selma. Sí, pero a mí lo que me interesa es que esa parte que amplíes, corazón querido, que ya sabes que te quiero mucho, esa parte en Uruguay y en Argentina, donde hablaban de una educación liberadora, ¿sí? Y yo creo que eso fue antecedente a nuestros principios de la FEMES, por ejemplo, ¿sí? Bueno, eso fue con Cresalc también. Ahora, fíjate también, sí. Debo decir que eso ocurrió, por ejemplo, en Uruguay y en Argentina, y después se murió. ¿Por qué? Se murió con las dictaduras. Sí. Es decir, todo eso fue soterrado. Uh-huh. Es decir, el trabajo que nosotros hacemos en general solo puede y debe hacerse en un contexto de democracia. Uh-huh. En un contexto, es decir,
en cuanto tenemos, en América Latina pasó, en cuanto tuvimos la bota encima, no desapareció del todo, pero evidentemente, ¿quién quería educación liberadora en Chile, Argentina o Uruguay de esa época, ¿no? Sí, pero sí, es decir, sí fue nutrida mucho, y fue nutrida mucho, por ejemplo, también por Brasil, por Pablo Freire, por las enseñanzas, es decir, fue América Latina. Sí. Gracias, Esther. Muchos besitos y te quiero mucho. Igualmente. Maestra, nos preguntan aquí que si considera que el área de la sexualidad sufrirá un retroceso después de la pandemia. Sí, definitivamente sí. Es decir, igual que todas las áreas de la vida. Claro, ya, por ejemplo, ya tenemos muchos estudios mundiales y en México de, por ejemplo, cómo muchos de los aspectos de la vida sexual sufren. Y evidentemente, digo, si lo primero que te dicen es no puedes tener contacto, ¿no? Es decir, o que el contacto se restringe a un círculo muy limitado. Por ejemplo, ¿qué pasa con todos los jóvenes que recién empiezan a experimentar? ¿Qué pasa y que de repente se ven encerrados? ¿Qué pasa con jóvenes, hombres y mujeres que están descubriendo o están aclarando en su mente su orientación y que de repente están metidos dentro de un ámbito donde no pueden dar esos primeros pasos para expresarlo, ¿no? Abiertamente. Es decir, ¿qué pasa con niños y niñas que están viendo agresión sexual en estos confinamientos? Yo pienso que todavía no tenemos medida la, la trascendencia del hecho, pero por ejemplo, una de las cosas que yo decía y que a mí me preocupa muchísimo, ¿qué va a pasar cuando regresan a la escuela? Esos que van a regresar, esos niños y niñas y adolescentes, no son los mismos. Y los maestros van a tener que entender que han vivido otra experiencia y que la experiencia con la sexualidad es fundamental y ni se les va a ocurrir. Eso es lo grave del caso. Así como en este momento, cuando ustedes revisan, cuando se habla de educación emocional, socioemocional, etcétera, no hay referencia a la sexualidad, ¿no? Es decir, en México, por lo menos, en otros países sí hay algún tipo de cuestiones donde dentro de lo que se están trabajando con educación a distancia o como se le quiera llamar, ¿no? Es decir, plataformas a las cuales no tienen acceso la mayor parte de los niños, televisión, radio y otras formas. Allí va a haber es decir, en prácticamente todos los aspectos. Se está trabajando muy duro, se está haciendo mucha investigación. En México es parte de un proyecto muy grande de investigación sobre el impacto de COVID en la sexualidad, donde participan un número, son como 30 y tantos países. Al mismo tiempo se están haciendo trabajos con infancia, respecto a violencia, etcétera. Y también, por ejemplo, recientemente vi algo sobre el efecto sobre orientación sexual, ¿no? Y qué decir de muchos otros terrenos, ¿no? El trabajo sexual, ¿qué pasa con trabajo sexual? Ni siquiera es una de las áreas que ni siquiera se ha tocado, ni siquiera se ha, sí empieza a haber trabajo de investigación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esa parte de la sexualidad que también es parte de la reproducción, ¿no? Como que hay muchas áreas que sí tenemos todavía que retomar y tenemos muy seriamente que repensar, es decir, ante este tipo de situación, bueno, ¿cómo nos vamos a reintegrar,
¿no? Claro. Bueno, pues hoy precisamente es el Día Internacional de la No Violencia contra las Personas que Ejercen Trabajo Sexual, hablando Así de... es. Y bueno, Osmar, ¿ibas a comentarnos algo, Osmar? Sí, en primer lugar, pues yo creo que Esther Corona ha sido una persona que ha marcado mucho la sexualidad en México, en América Latina y como ya hemos visto a nivel mundial también, ¿sí? Pero también lo que quiero es de que pues, ahora que nos acompañan muchas jóvenes, ¿sí? De que vean a Esther como un modelo que pueden seguir, porque se requiere de la participación de mujeres y hombres jóvenes para poder llevar a cabo toda esta lucha, toda esta educación y establecer otros criterios, nuevos criterios y nuevas plataformas para la educación integral de la sexualidad, como también el estudio científico de la sexología y de la salud sexual que ya se está dando en México en algunas partes y precisamente pues el escuchar a Esther creo que nos anima a continuar y que principalmente estas jóvenes que están presentes y las que van a escuchar y ver la grabación después, pues que se inspiren mucho en Esther. Esther, muchísimas gracias. Gracias, Osmar. Sí, no, yo creo que vamos a necesitar mucho trabajo con los jóvenes y mucho trabajo intergeneracional, ¿no? Porque también creo que no se puede perder la experiencia de los mayores, de nosotros, ¿no? Es decir, verdaderamente, a mí a veces me preocupa, yo hace poco le decía a otra institución, miren, los últimos testigos de una serie de eventos, nos estamos muriendo. Ojo, si ustedes quieren tener una visión clara de hacia dónde van y por qué, consulten a sus testigos, porque después, es decir, todo se reconstruye a base, claro, yo no digo que los testigos seamos totalmente objetivos, no, pero sí hay la posibilidad de que muchas de las cosas que luego se dicen, ¿no? Se aclaren, claro, con la perspectiva del tiempo, pero es muy, muy importante porque lo que les digo es importantísimo no tropezarnos con las mismas piedras. Por ejemplo, algo muy importante, tenemos que ver, es decir, tenemos una realidad que es la oposición y la oposición creciente en este momento, PIN parental, etcétera. ¿Cómo se ha hecho y también en otras latitudes, cómo se ha hecho para resolver ese tipo de problemática? ¿Qué estrategias? ¿Qué recogemos de la experiencia? ¿Cómo la reconstruimos? ¿No? Y entonces sí, con toda la, echando mano de esa experiencia más toda la evidencia que se ha construido, todo eso y con la visión, es decir, por ejemplo, la visión tecnológica que no tenemos. Es decir, esa conceptualización tecnológica de considerar, hay un modo de ver el mundo que no tenemos. No nacimos en ese momento, ¿no? Pero sí, estamos en el siglo XX fue un siglo de grandes transformaciones, grandes cambios y ahora nos estamos yendo más rápido. Entonces, tenemos que también a veces detenernos, tomar distancia y luego volver a arrancar. Gracias, Esther, porque considerando y lo que acababa de preguntar, Osmar, y lo que estás diciendo es algo muy importante. Sin historia, ni la asesoría de la gente sabia, como tu caso, no pueden avanzar ningún joven, o no pudimos avanzar y no podrán avanzar, porque sin historia no se puede, sin esta
memoria histórica para dar nuevos pasos, pero ha pasado por ya muchos años y mucha historia, y sin eso no se puede caminar más. Entonces, eso. Ese es un poco, pero con mucho gusto podríamos contestar un par de preguntas Muy más. bien, porque luego nos vamos a un festejo que Ay, sí. lamentablemente no estás. Pero No, pero que la pase muy bien. gracias. Dos preguntas. ¿No? Claudia, Sí, las preguntas aquí están. Dice, gracias. que por qué cuesta tanto trabajo disminuir la tasa de embarazo en adolescentes y qué podríamos hacer al respecto. ¿Sí? Es un fenómeno multifactorial, muy arraigado en cuestiones culturales y valdría la pena el por qué en México sí, es decir, y para una buena respuesta creo que tendríamos que ver, retomar muchas de las cifras actuales, ver cuáles son las circunstancias, como por ejemplo, cosa espantosa, pero se estima que es decir, este año de pandemia va a generar un exceso de embarazos adolescentes tremendo debido al encierro, debido en muchos casos a la violencia, etcétera. Entonces, no voy a contestar porque es muy, muy compleja la pregunta. Yo creo que valdría la pena como repensarlo y porque vale la pena sí pensar el por qué. Yo tengo mis algunas teorías, y a partir también de un programa que tuvimos en AMES, de una investigación ya en finales de los 70s, no, finales de los 80s, sobre adolescencia, y cuando establecimos el primer programa de prevención de embarazo adolescente en el Hospital Manuel Gia González. Entonces, pero esa es una experiencia que les digo, hay muchas cosas que actualmente juegan. Entonces tendríamos que entrar como a pensarle. Sí, gracias, Esther. Es multifactorial, como lo has dicho, ya lo haremos otra entrevista si nos das tiempo. No, y yo creo que hay mucha gente, un panel sería estupendo, hay gente que tiene mucha experiencia y mucho en este momento, entre otras cosas. A estos jóvenes hombres y mujeres por el tiempo de Esther. Sí, ya te sabes. La última. Sí. Dice, ¿qué posibilidades existen de que en este nuevo gobierno y con el cambio de secretario de Educación Pública se pueda hacer efectiva la educación integral de la sexualidad en las aulas? Abrazos, Esther de Verona. Ok. ¿Sí se escuchó? ¿Qué posibilidades existen? Se congeló tu voz. Sí, pero se congeló, entonces no te oímos más que qué posibilidades en la lectura, pero si no, ¿qué posibilidades existen de que en este nuevo gobierno y con el cambio del secretario de Educación Pública se pueda hacer efectiva la educación integral de la sexualidad en aulas? Abrazos a Esther. Bola de cristal. Primero me dicen
quién va a ser el próximo secretario de Educación y podemos empezar a elucubrar. Sí. ¿Eh? Así. Creo que en ese momento no tenemos condiciones para considerar algo que no tenemos, a menos que alguien tenga otros datos, ¿no? No, y la pregunta es de Verona, nuestra querida Verona. Muy bien. También nos preguntan. Sí, pues, querida Verona. Apenas ayer nos anunciaron, entonces falta el nombramiento, pero fíjate, quieren que, pero la inercia dentro de los ministerios de educación en general es muy fuerte y no, es muy, estoy hablando de toda América Latina, porque estoy haciendo ahorita un trabajo sobre América Latina. Cambiar la inercia de todos estos ministerios con los docentes, yo la ampliaría a cómo empezamos a pensar, cómo movemos esos aparatos tan... Rara, Pitos, clases de educación sexual muy buenas en la televisión, y el otro fue cómo evitar embarazos. Yo así, feliz porque no los había visto en la televisión. Algo se está haciendo, ¿no? Por todo el trabajo que se ha hecho desde que Esther Corona empezó en esto. Y bueno, todas nuestras invitadas. Gracias, Esther. Pues muchas gracias, gracias a todos y todas los presentes. Agradezco mucho que se hayan tomado un rato para conversar. Hubiera preferido tal vez una conversación un poco más movida, pero sí quise presentar algunos hitos porque nuevamente creo que precisamente porque hay mucha gente joven que desconoce toda esa toda esa fundamentación de por qué estamos hoy como estamos, que déjenme que les diga que estamos mucho mejor de lo que estábamos. Hay muchas personas que dicen, es que no hemos hecho nada, es que no nos hemos movido. Nos hemos movido y mucho. Muchísimo. Y mucho más nos vamos a mover. Sí. Pero entonces hay que examinar dónde estábamos y cómo y por qué nos movimos y por qué a veces no nos podemos mover. Y estratégicamente, ¿qué hacemos? Muchas gracias. No, a ti, Esther, es un honor. Esther, aunque sea vía Zoom, una noche. No, yo las quiero. Te las paso a tu casa. Por favor. Por ahí. Gracias. Gracias. Gracias, por esa que es nuestra, saben ustedes que son originalmente mexicanas. La flor de Nochebuena es una flor mexicana, así es de que muchas gracias, que tengan un felices fiestas, tratando de, ay Dios mío, de ser lo más prudentes dentro de el contexto del que vivimos, pero al mismo tiempo, pues aprovechando, a ver, por ejemplo, aquí estamos un montón de gente junta, tratar de aprovechar esto también y vamos para el 2021 renovados. Bueno, un honor a quien honor merece. Esther Corona, muchas gracias. Muchas gracias, maestra, de verdad, por aceptar estar aquí. Gracias a todos los presentes. Muchas gracias, Claudia. Gracias de verdad. Gracias por tu conducción tecnológica también. Ya eres toda una maestra. Oh, sí. Tuve que aprender bastante, pero aquí estamos, tratando de hacerlo mejor. Muchas gracias. Gracias, maestra, por haber aceptado estar. Y gracias por toda su labor, sus aportaciones y por este recorrido tan generoso que nos regala con toda su experiencia y su visión. Muchas gracias de verdad, maestra. Felices, muchos saludos.
Gracias. No se vayan porque tenemos agradecimientos y música. Esther, un beso, una gracia. Ay, que les vaya muy bien, diviértanse. Gracias. Si puedo, al Re- rato vuelvo a entrar. Sí, me mandas un WhatsApp para darte entrada, ya sabes. Sí. Eres muy amable. Gracias por tu Bueno, tiempo. No se vayan porque vamos a tener agradecimientos que quiero hacer y luego la música y traigan su vinito y demás. Pero antes que nada quiero agradecer a Claudia Hernández que me invitó a este espacio y que hicimos una mancuerna maravillosa y que la idea fue iniciar entrevistando primero mujeres, los hombres también van a ser entrevistados, entre otros que están por ahí, pero empezamos por mujeres y por, no orden de aparición, pero casi, ¿me entiendes?, en el mundo. Y bueno, a Claudia le quiero agradecer por su espacio, wow, es maravilloso. Hemos hecho una mancuerna, salió así solita, nos conocimos en congresos, en talleres hace ratote. Gracias, Claudia, que está desde Guadalajara. Y quiero también agradecer a Rosy Hernández Madrigal, que es diseñadora gráfica, maestría en artes visuales de Italia. Actualmente vive en Canadá, en Victoria, Canadá, un lugar precioso, por cierto. Artista de corazón y ha participado en múltiples diseños importantes de marcas, productos y numerosos proyectos. Y todos sus diseños de nuestros carteles para anunciar nuestros estos es una aportación gratuita, igual que de Claudia y el mío, pero Claudia por su Zoom. Y bueno, es hermana de Claudia, es importante decirlo. Y la queremos mucho y agradecemos mucho este diseño gráfico que a veces le damos mucha lata de cámbiale aquí, ponle ya. Gracias, gracias mil. Muchas gracias. A Valeria Horner, que apoya en el Zoom y en todo lo que es la computadora. Muchísimas gracias. Es hija de Claudia. A Javier Loza, que nos apoya cuando nos atoramos con el Zoom y muchas veces por su tiempo. Él trabaja en el CUT, en el Centro Universitario de Teatro, y nos apoya también gratuitamente, este espacio es gratuito, con muchas cosas. Una de ellas es poner varios candados en los Zooms por experiencias muy desagradables que sí quiero mencionar que se nos metieron, pero bueno. Y Claudia, gracias por este control, ¿no? De verdad, muchas gracias. También quiero agradecer a Selma González Cerratos por estar con nosotras, que fue nuestra invitada, a Terry Weiss, que por ahí también ya la vi, que también, es Terry, que también ha sido nuestra invitada, es un honor tenerte con el tema de terapia médica familiar que fundó en este país y que lo trajo desde Israel. No veo más invitadas, pero espero que se vayan incluyendo. Bueno, nuestras amigas españolas ya están amaneciendo por allá y no pudieron estar por el tiempo y la hora. Veo a varios alumnos y alumnas, colegas, en fin. Es muy emocionante tenerlos y en esta sesión especial que nos dio el honor de tener a Esther para cerrar el año. Vamos a seguir dando lata, entonces no se pierdan de nuestras conferencias, suelen ser los jueves a las 8. La cambiamos hoy por Esther, que tenía un compromiso, y lo hemos cambiado varias veces, sobre todo la gente de España 2, 1 de la tarde, hora nuestra, y de ellas 9, 10 de la noche. ¿No? Claudia, tus palabras, por favor, haznos el honor. Bueno, aquí está Mati Corrales, que también nos acompañó en una de las charlas hablando sobre el erotismo en la vejez, y aquí está con nosotros también Mati Corrales. Mati, voy a ver si puedo darte el audio, la palabra para que puedas hablar. Listo, puedes desactivar tu audio, Mati, si estás presente. ¿Sí lo lograste? Excelente. ¿Listo, Mati?
¿puedes desactivar tu audio? Aceptar. Listo, te escuchamos. Creo que sí. Sí. Ya te escuchamos, Mati. No te Pues, vemos, te escuchamos. muchas gracias a todas ustedes, que me encanta ver tanta gente joven en esta actividad. Me encantó escuchar a Esther, como siempre es un placer estar con ella. Y bueno, yo estoy muy de acuerdo con estos planteamientos de Esther de que es importante tener la sabiduría de todas estas gentes que han recorrido un camino muy importante. Yo creo que, como dicen los consteladores, hay que inclinar la cabeza ante todos aquellos que nos han compartido la sabiduría y que nos han permitido ahora tener el camino con mucha más facilidad, porque bueno, definitivamente todos ellos empezaron a picar piedra. Ahorita se hace un poco más fácil, mucho más fácil el camino, pero es interesante y es agradable escuchar. Me encantó escuchar a Esther. Bueno, a mí siempre me gusta escuchar a Esther y hoy creo que es recapitular muchas cosas. Me encanta ver a Selma. Selma, yo la quiero mucho. Pasamos momentos agradables en algunos congresos. Gracias por estar ahí. No sé por qué no puedo poner mi imagen. Yo creo que es que no me veo bien. Falta de luz. Ahí, ya tengo mucha poca luz, pero ya estoy tratando de poner un poquito más de luz. Ahí estoy, me veo más. Sí. Ya. Y bueno, muchas gracias por haberme invitado y la felicito por este trabajo porque es muy importante aprovechar ahorita todos estos medios y poder compartir. Muchas gracias por su esfuerzo, por su trabajo y por contactarnos para poder estar ahí compartiendo con ustedes. Un abrazo a todas. Gracias, Nati. Todos y todos y todos. Y todas, sí. Selma, gracias, Nati. Selma, ¿nos quieres dar unas palabras? Pues Después, básicamente de decirles que ha sido un esfuerzo de ustedes dos muy importante, muy valiente y muy bonito. Y trajeron gente muy, muy interesante. Y yo creo que ha sido un buen aprendizaje para todo mundo, sean las jóvenes o no las tan jóvenes. Pero sí ha sido una selección de personajes que han dado información válida, científica, por experiencia profesional, muy valiosa. Entonces, felicitarlas y pues esperando que empiece el 21 con nuevas invitaciones. En nuestra gente española, que la estamos esperando ya para enero, febrero, y algunos de los compañeros que sé que ya los tienen en vista de invitación. Felicitarlas, darles un abrazo y las quiero mucho, 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 mucho. gracias, gracias, Selma. Tu conferencia fue maravillosa. Gracias por acompañarnos hoy. Por aquí también estaba Luis Gracias. Teberman. No sé si ya salió o sigue aquí. Luis, puedes. Me gustaría que entrara Terry Weiss, por favor, antes. Sí, Porque Terry, adelante. ahí está y fue una de las yo tengo una admiración por ustedes enorme. Enorme. Y el trabajo que han hecho, bueno, que hacen como psicoterapeutas y como maestras y a mí me iluminaste un nuevo canal sin decírmelo, pero sí con tus enseñanzas, la importancia de incluir la orientación sexual y que mis terapeutas de terapia médica familiar incluyeran en todo su abordaje a los pacientes hospitalizados preguntas sobre cómo se ha afectado su sexualidad y además que se conecten de manera pues, sabia, con conocimientos y con autoconocimiento de su propia sexualidad también, con los pacientes, ¿no? Cómo es que se les ha afectado la sexualidad en estos momentos de crisis por hospitalización. Por un lado, y por otro lado, bueno, que existen y que las mencionen, que las hablen y que las pregunten y que las toquen
Y creo que esto es normalizar realmente toda la variación de las sexualidades, normalizar la sexualidad a todos los niveles. Y pues gracias porque esto lo incluía a partir de las enseñanzas contigo, Emma, Alma, y bueno, con Emma también, Alma, y lo que ustedes han hecho de hacer estos homenajes, como se los he escrito. Me parece que solo grandes mujeres, grandes personas, brillantes, inteligentes, con egos muy pequeños y muy sabias, saben homenajear a otros, sobre todo a mujeres como ustedes. Yo me siento muy honrada y en nombre de Terapia Médica Familiar y de IPAC las felicito mucho, 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 mucho y en mi propio. Y agradecidísima. Las quiero mucho. Gracias, Terry. Gracias. Terry. Quiero mencionar que Terry tiene un gran equipo de terapeutas que trabajan hoy a través de FaceTime, Zoom, lo que se pueda, con los pacientes de terapia médica familiar, con pacientes de COVID, por supuesto, con todos, y que ya incluyó sexualidad y orientaciones sexuales, pero ese equipo es maravilloso. Yo estoy tomando sus cursos porque aprendo mucho de ese equipo. Gracias, Terry, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y gracias por invitarme además de escuchar a tu ponente de hoy, fue muy interesante. Y los comentarios, Emma, me gustó mucho conocerte a través de esta pantalla. Qué mujer tan interesante. Bueno, pues muchas gracias. Pronto seré tu nueva alumna porque quiero tomar todo el curso. Gracias. La maestría y la especialización. No, 3 invitadas que han dado sus conferencias. Gracias, Terry. Gracias. Hasta Los Ángeles. Muchas gracias, Terry. Gracias también por estar aquí, por darnos esa aportación tan maravillosa de la medicina familiar, que fue muy interesante. No sé si alguien más quiera tomar la palabra. Yo quiero agradecerle a Alma su presencia, su acompañamiento. Quiero agradecer a mis maestros que están aquí, a Osmar, a Mati, a Selma, a todos mis maestros que están aquí presentes y que han estado acompañándonos y que me siento muy arropada, muy cobijada por ellos y además que los admiro profundamente. Entonces, pues les agradezco mucho su presencia, su apoyo. Realmente este proyecto inició después de una situación difícil, de una hackeada que me hicieron y bueno, creo que siempre hay bendiciones de las cosas dolorosas y que nos podemos levantar ante ellas. Y justo tuvimos un hackeo en la sesión pasada y por eso es que estamos ahora con los micros más controlados por esa situación para que no hubiera ningún inconveniente. Entonces, pues realmente también tenemos que tocar ese tema después acerca de los ataques que recibimos las mujeres a través del Zoom, porque sí nos sentimos con un ataque fuerte y que creo que también es valioso hacer conciencia en torno a todo esto. Como lo decía la maestra Selma, pues cuesta trabajo, ¿no? A veces el desarrollarnos en estos ambientes, no solo por la parte de ser mujeres, sino a veces también por situaciones diversas, ¿no? Que se nos van presentando. Pero muchas gracias a todos por estar aquí. Les trajimos de sorpresa una música en vivo, un trovador. Aquí estás, Lobo, ya desactivé tu audio. No sé si Luis iba a comentar algo antes. Luis Perelman, ¿estás aquí? Luis Perelman, que es el vicepresidente de la... ¿Dónde está Luis? Hace años que no lo veo. ¿Dónde está Luis? Luis estaba aquí, ya no lo veo. Luis, si estás, ya te vi. Bueno, no te vi. Luis, le voy a escribir, a ver si ha de estar por ahí.